Luna Plateada se arrodilló entre las hierbas altas, sus manos expertas seleccionando las plantas medicinales que su abuela le había enseñado a reconocer. El sol de verano calentaba su espalda mientras llenaba su bolsa de cuero con raíces y hojas curativas. Era una mañana perfecta. El cielo azul se extendía hasta el infinito, sin una sola nube que interrumpiera su belleza. Su caballo, Viento Suave, pastaba tranquilamente a pocos metros, atado a una roca con una cuerda de cuero. Luna amaba estos momentos de soledad. Como hija del jefe, siempre había ojos observándola. Siempre había expectativas que cumplir. Pero aquí, en la pradera abierta, era simplemente ella misma. Tenía 23 años y era considerada la mujer más hermosa de la tribu. Su cabello negro caía como una cascada hasta su cintura. Sus ojos tenían el color de la miel oscura, profundos y llenos de secretos. Pero Luna no le daba importancia a su belleza. Lo que más valoraba era su conocimiento de las plantas, su habilidad para sanar a los enfermos. Mientras cortaba una raíz especialmente rara, sintió algo extraño. Una vibración bajo sus rodillas. Al principio pensó que era su imaginación, pero la vibración creció. Y creció, hasta convertirse en un temblor que sacudía la tierra misma. Viento Suave relinchó con terror. Luna levantó la vista y su corazón se detuvo. En el horizonte, una muralla de polvo se alzaba hacia el cielo. Debajo de esa nube marrón, cientos de formas oscuras corrían directamente hacia ella. Bisontes, una estampida completa. Luna se puso de pie de un salto. Corrió hacia su caballo, pero Viento Suave estaba enloquecido de miedo. El animal tiraba de la cuerda con todas sus fuerzas, los ojos blancos de pánico. Antes de que Luna pudiera alcanzarlo, la cuerda se rompió. El caballo salió disparado hacia las colinas, dejándola completamente sola. No olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Y déjenos en los comentarios desde qué país nos están escuchando. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes. Luna miró a su alrededor desesperadamente. No había árboles donde trepar. No había rocas donde esconderse. Solo pradera abierta en todas direcciones. Y 300 bisontes corriendo hacia ella como una avalancha de carne y cuernos. Mientras tanto, en la aldea Apache, el jefe Águila Negra caminaba entre los tipis cuando sintió el temblor. Sus instintos de guerrero lo alertaron inmediatamente. Corrió hacia la Roca del Águila, el punto más alto del territorio, y lo que vio le heló la sangre en las venas. La estampida venía hacia la aldea. 300 bisontes, quizás más. Pero eso no fue lo que detuvo su corazón. En medio de la pradera, directamente en el camino de la manada, había una figura solitaria. Una mujer. Su hija. ¡Luna! El grito salió de lo más profundo de su alma. Águila Negra bajó corriendo la colina. Gritó órdenes a sus guerreros. Pero todos sabían la verdad. Estaban demasiado lejos. Los caballos no llegarían a tiempo. Su hija iba a morir frente a sus ojos, y no había absolutamente nada que pudiera hacer. Toro Sentado llegó junto al jefe. Su rostro, normalmente estoico, ahora pálido como la ceniza. «Es imposible», murmuró el veterano guerrero. «No hay forma de llegar». Águila Negra cayó de rodillas. El hombre más fuerte de la tribu, el líder que nunca mostraba debilidad, sintió lágrimas ardientes corriendo por sus mejillas. Su pequeña Luna, su única hija, el último regalo que su esposa le había dejado antes de partir al mundo de los espíritus. Luna, en la pradera, había dejado de correr. No tenía sentido. Los bisontes eran demasiado rápidos. Cerró los ojos y pensó en su padre. Pensó en su madre, esperándola entre las estrellas. Al menos estarían juntas pronto. El rugido de las pezuñas era ensordecedor ahora. Podía sentir el calor de los animales, oler su sudor y su miedo. En segundos, todo terminaría. Pero entonces escuchó algo diferente. Un caballo, un solo caballo galopando a una velocidad imposible,
acercándose desde el este. Luna abrió los ojos y vio algo que parecía un sueño. Un jinete solitario cabalgaba directamente hacia la estampida. Un hombre con sombrero de ala ancha y un pañuelo rojo ondeando al viento. Su caballo negro volaba sobre la pradera como si tuviera alas. El jinete no dudó ni un segundo. Se lanzó directamente hacia los bisontes, atravesando la nube de polvo, esquivando cuernos mortales con una habilidad sobrenatural. Águila Negra observaba desde la colina, sin atreverse a respirar. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? ¿Y por qué arriesgaba su vida por una desconocida? El jinete alcanzó a Luna justo cuando el primer bisonte estaba a solo 10 metros de ella. Sin detenerse, sin reducir la velocidad, extendió su brazo y la levantó del suelo como si no pesara nada. En un solo movimiento fluido, la sentó delante de él sobre el caballo. ¡Agárrate fuerte!, gritó una voz masculina en su oído. Luna obedeció por instinto, sus manos aferrándose a las crines del caballo negro. El jinete giró al animal bruscamente, alejándose de la manada por apenas unos metros. Pero no habían terminado. Los bisontes seguían corriendo hacia la aldea, hacia su pueblo, hacia su padre. ¡Mi gente!, gritó Luna, señalando hacia los tipis. El jinete miró hacia la aldea, luego miró a la manada, y Luna vio algo increíble en sus ojos. Determinación absoluta. «Sostente», fue todo lo que dijo, y entonces, con una mujer en sus brazos y 300 bisontes frente a él, el extranjero se lanzó de nuevo hacia lo imposible. El caballo negro volaba sobre la pradera como una flecha disparada por los dioses. Luna nunca había sentido tanta velocidad. El viento golpeaba su rostro con fuerza, arrancándole lágrimas de los ojos. Pero no podía cerrarlos. No quería perderse ni un segundo de lo que estaba sucediendo. El extranjero cabalgaba con una maestría que ella jamás había visto. Sus movimientos eran fluidos, naturales, como si hubiera nacido sobre un caballo. Con una mano sostenía las riendas, con la otra mantenía a Luna segura contra su pecho. Ella podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y constantes, sin rastro de miedo. «¿Cómo te llamas?», gritó Luna sobre el rugido de las pezuñas. «Billy», respondió él sin apartar los ojos de la manada. «¿Y tú?». «Luna Plateada, soy la hija del jefe». Billy asintió brevemente. Ahora entendía por qué debía salvar a la aldea. No solo había 200 vidas en peligro. Había salvado a la persona más importante de todas para aquella gente. «Luna», dijo con voz firme, «necesito que confíes en mí. Voy a hacer algo peligroso». «Ya estamos haciendo algo peligroso», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con una pequeña sonrisa. Billy la miró por un instante. En medio del caos, en medio de la muerte corriendo a su alrededor, aquella mujer estaba sonriendo. Era valiente. Eso le gustaba. «Voy a entrar en la manada», explicó rápidamente. «Necesito alcanzar al líder y cambiar su dirección. Tú te vas a agarrar de mi cintura y no vas a soltar por nada del mundo. ¿Entendido?». Luna asintió. Sus brazos rodearon la cintura del vaquero con fuerza. Podía sentir los músculos de su espalda tensarse bajo la camisa de algodón. Olía a polvo, a sudor, a cuero. Olía a vida. Billy silbó y su caballo tornado respondió inmediatamente. El animal giró hacia la izquierda, acercándose al flanco de la estampida. Los bisontes corrían como un río furioso de cuerpos marrones, sus cuernos brillando bajo el sol de verano. El sonido era ensordecedor, el polvo era tan espeso que apenas podían respirar. Y entonces, entraron. Luna cerró los ojos por instinto, cuando el primer bisonte pasó a centímetros de su pierna. Podía sentir el calor de los animales, el roce de su pelaje áspero. Tornado saltaba y giraba entre los cuerpos masivos, sus movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Billy gritaba comandos cortos a su caballo: izquierda, derecha, salta, más rápido. Hombre y animal se movían como uno solo, como si compartieran el mismo pensamiento, el mismo instinto de supervivencia. Desde la colina,
Águila Negra observaba con el corazón en la garganta. Había visto a su hija desaparecer entre la nube de polvo junto al extranjero. No sabía si estaba viva o muerta. No sabía nada. Solo podía rezar a los espíritus para que la protegieran. «Están dentro de la manada», murmuró Toro sentado, su voz llena de incredulidad. «Nadie sobrevive dentro de una estampida». Pero aquel extranjero no era nadie común. Billy localizó al bisonte líder. Era un macho enorme, el más grande que había visto en su vida. Sus cuernos curvados tenían el grosor de un brazo humano. Sus ojos pequeños brillaban con determinación ciega. Donde él fuera, los demás seguirían. «¡Allá vamos!», gritó Billy. Tornado aceleró imposiblemente, adelantando bisontes uno tras otro. Luna mantuvo los ojos abiertos ahora, fascinada a pesar del peligro. El vaquero manejaba al caballo con las rodillas, dejando ambas manos libres. Con la derecha, sacó su sombrero y comenzó a agitarlo frente al líder. Con la izquierda, producía un silbido agudo y penetrante que cortaba el aire como un cuchillo. El bisonte líder giró la cabeza, confundido por aquella molestia inesperada. Resopló con furia, pero Billy no se detuvo. Siguió agitando, siguió silbando, siguió presionando al animal hacia la derecha. Luna entendió lo que estaba haciendo. Si el líder giraba, toda la manada giraría con él. Era brillante, era simple, y era increíblemente peligroso. «¡Está funcionando!», gritó ella al ver que los bisontes comenzaban a curvarse. Pero no era suficiente. La aldea seguía en peligro. El giro era demasiado lento. Billy tomó una decisión en una fracción de segundo. Soltó las riendas completamente y se inclinó hacia el bisonte líder. Con un movimiento que desafiaba toda lógica, agarró uno de los cuernos del animal gigante. Luna gritó de terror. El vaquero estaba literalmente tocando a la bestia mientras corrían a toda velocidad. Billy tiró del cuerno con toda su fuerza, girando la cabeza del bisonte hacia la derecha. El animal rugió de confusión y rabia, pero obedeció. Su cuerpo masivo giró, y detrás de él, como dominós cayendo, toda la manada cambió de dirección. Hacia el valle del este, lejos de la aldea, lejos de la muerte. Billy soltó el cuerno y recuperó las riendas en un solo movimiento. Tornado salió de la manada como una bala, galopando hacia terreno seguro, mientras los últimos bisontes pasaban rugiendo hacia el horizonte. El polvo comenzó a asentarse. El sonido de las pezuñas se convirtió en eco. El silencio regresó a la pradera como una bendición. Billy detuvo a Tornado, y ambos se quedaron inmóviles, respirando pesadamente. Luna aflojó su agarre lentamente, sus brazos temblando por la tensión. Estaba viva. Contra toda probabilidad, estaba viva. Se volvió para mirar al hombre que la había salvado. Su rostro estaba cubierto de polvo, su camisa empapada de sudor, pero sus ojos eran los más tranquilos que había visto en su vida. «¿Estás bien?», preguntó él con voz suave. Luna no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de algo más que no podía nombrar todavía. En la colina, un grito de alegría rompió el silencio. Toda la aldea había sobrevivido, y el jefe Águila Negra corría hacia la pradera, hacia su hija, hacia el extranjero que había logrado lo imposible. Águila Negra corría como nunca había corrido en su vida. Sus piernas devoraban la distancia entre la colina y la pradera, donde su hija acababa de escapar de la muerte. Detrás de él, toda la aldea seguía sus pasos, pero nadie podía alcanzarlo. El amor de un padre era más rápido que cualquier guerrero. Luna vio a su padre acercándose y saltó del caballo antes de que Billy pudiera ayudarla a bajar. Corrió hacia él con los brazos abiertos, las lágrimas todavía brillando en sus mejillas. Cuando se encontraron, Águila Negra la envolvió en un abrazo tan fuerte que casi le quitó el aliento. «Mi pequeña», susurró el jefe, su voz quebrada por la emoción. «Pensé que te había perdido». «Estoy bien, padre, estoy aquí». Águila Negra la apartó suavemente para mirarla.
Sus ojos recorrieron su rostro, sus brazos, buscando cualquier herida. Cuando confirmó que estaba completamente sana, el alivio lo golpeó como una ola. Sus rodillas casi cedieron bajo el peso de la gratitud. Entonces recordó. Su hija no se había salvado sola. Se volvió hacia el extranjero que permanecía en silencio sobre su caballo negro. El hombre no había dicho una palabra. No había pedido reconocimiento ni gratitud. Simplemente esperaba, como si acabara de hacer algo tan común como dar direcciones a un viajero perdido. Águila Negra caminó hacia él. Cada paso era pesado, cargado de significado. Toda la tribu observaba en silencio. Este era un momento que contarían durante generaciones. Billy desmontó lentamente cuando vio al jefe acercarse. Se quitó el sombrero en señal de respeto, revelando un rostro joven, pero marcado por años de sol y viento. Sus ojos azules como el cielo de verano miraron directamente a los ojos oscuros del jefe apache. No había arrogancia en ellos, solo calma. «¿Quién eres?», preguntó Águila Negra. Su voz era firme, pero temblaba ligeramente. «Me llamo Billy, señor, solo Billy». «Solo Billy», repitió el jefe, probando las palabras. «Acabas de salvar a mi hija. Acabas de salvar a mi pueblo entero. ¿Y dices que eres solo Billy?». El vaquero se encogió de hombros con humildad genuina. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», interrumpió Luna, adelantándose junto a su padre. «Cualquiera habría huido. Cualquiera habría salvado su propia vida. Tú entraste en la estampida. Te vi agarrar el cuerno del bisonte líder con tus propias manos». Se volvió hacia su padre con ojos brillantes. «Padre, este hombre desafió a la muerte por nosotros». Águila Negra escuchó las palabras de su hija. Vio la admiración en sus ojos. Conocía a Luna mejor que nadie. Ella no se impresionaba fácilmente. Había rechazado a docenas de pretendientes de tribus vecinas, guerreros famosos y cazadores legendarios. Pero ahora miraba a este extranjero polvoriento como si fuera el sol mismo. Toro Sentado y los demás guerreros habían formado un semicírculo alrededor de la escena. Sus rostros mostraban una mezcla de desconfianza y respeto. Habían visto lo que aquel hombre había hecho. Era innegable, pero también era un extranjero, un hombre blanco en territorio apache. «Jefe», habló Toro Sentado con cautela, «debemos ser prudentes, no sabemos nada de este hombre». «Sé lo suficiente», respondió Águila Negra sin apartar los ojos de Billy. «Sé que mi hija está viva gracias a él. Sé que nuestros tipis siguen en pie gracias a él. Sé que 200 personas respirarán mañana gracias a él». El veterano guerrero guardó silencio. No había argumento posible contra esas verdades. Los niños de la aldea se habían acercado, curiosos y emocionados. Miraban al extranjero y a su caballo negro con ojos enormes. Pequeño Oso, el más valiente de todos, se adelantó unos pasos. «Señor jinete», dijo con su vocecita aguda, «¿de verdad agarraste al bisonte gigante?». Billy se agachó para quedar a la altura del niño. Una sonrisa suave cruzó su rostro cansado. «Lo hice, pequeño, pero no lo recomiendo. Es muy peligroso». «¿No tuviste miedo?». Billy lo pensó por un momento. Luego miró hacia Luna, quien observaba el intercambio con una expresión que no podía descifrar. «Sí tuve miedo», admitió. «Pero a veces, cuando alguien necesita ayuda, el miedo no importa». Pequeño Oso asintió solemnemente, como si acabara de recibir la lección más importante de su vida. Águila Negra observó todo esto en silencio. Cada palabra, cada gesto del extranjero revelaba más sobre su carácter. Era humilde, era honesto, era gentil con los niños, y había arriesgado todo por personas que ni siquiera conocía. El jefe tomó una decisión. Con movimientos lentos y ceremoniales, se llevó la mano al pecho. De su cuello colgaba una pluma de águila blanca, perfecta e inmaculada, atada con un cordón decorado con cuentas sagradas. Era la posesión más valiosa de su familia,
heredada de generación en generación. Esta pluma, comenzó Águila Negra con voz que todos pudieran escuchar, perteneció a mi padre, y al padre de mi padre. Solo se entrega a aquellos que demuestran un valor más allá de lo humano. Billy retrocedió un paso, negando con la cabeza. Señor, no puedo aceptar algo así. Solo hice lo que debía hacer. Exactamente, dijo Luna, su voz suave pero firme. Hiciste lo que debías hacer cuando nadie más podía. Eso es lo que hace a un verdadero héroe. Sus ojos se encontraron. Por un momento, el mundo entero desapareció. Solo existían ellos dos, de pie en la pradera bañada por el sol de la tarde. Águila Negra extendió la pluma hacia Billy. Acéptala, dijo. No como pago, porque lo que hiciste no tiene precio. Acéptala como símbolo de nuestra eterna gratitud. Billy miró la pluma, luego miró al jefe, luego miró a Luna, cuyos ojos brillaban con algo que calentaba su pecho de una manera que había olvidado. Lentamente, con manos que temblaban, aceptó el regalo. El sol descendía lentamente hacia las montañas, tiñendo el cielo con tonos naranjas y púrpuras que parecían pintados por los espíritus mismos. La aldea apache se había transformado. Donde horas antes reinaba el terror, ahora florecía la celebración. Las mujeres habían encendido la fogata más grande que Billy había visto en su vida. Las llamas se elevaban hacia el cielo nocturno, lanzando chispas doradas que bailaban con el viento, antes de desaparecer entre las estrellas. El aroma de carne asada y hierbas aromáticas llenaba el aire, mezclándose con el humo dulce de la madera de cedro. Billy estaba sentado en un lugar de honor junto al fuego, sintiéndose extrañamente incómodo con tanta atención. A su lado, Tornado descansaba tranquilo, disfrutando del agua fresca y la avena que los niños le habían traído con entusiasmo reverencial. El caballo negro se había convertido en una celebridad entre los pequeños de la tribu. Águila Negra ocupaba el lugar principal, como correspondía a un jefe. A su derecha estaba Luna Plateada, quien no había dejado de mirar al extranjero desde que se sentaron. Cada vez que sus ojos se encontraban, ella desviaba la mirada rápidamente, pero una sonrisa pequeña traicionaba sus labios. Los tambores comenzaron a sonar, un ritmo profundo y constante que parecía sincronizarse con los latidos del corazón. Los guerreros más jóvenes se levantaron y comenzaron a danzar alrededor del fuego, sus cuerpos moviéndose con una gracia ancestral que contaba historias sin palabras. Billy observaba fascinado. En todos sus años vagando por el territorio salvaje, nunca había presenciado algo así. Había visto a los nativos desde lejos, siempre con desconfianza mutua. Pero esto era diferente. Esto era íntimo. Esto era sagrado. Es la danza de gratitud, explicó una voz suave a su lado. Billy se volvió y encontró a Luna sentándose junto a él. Había cambiado su ropa polvorienta por un vestido de cuero suave, decorado con cuentas azules y blancas. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, brillando con reflejos rojizos bajo la luz del fuego. Era, sin duda, la mujer más hermosa que había visto en su vida. ¿Gratitud?, preguntó él, tratando de mantener su voz estable. A los espíritus, por protegernos, por enviarte a ti. Luna lo miró directamente a los ojos. Mi pueblo cree que nada sucede por casualidad, que cada encuentro tiene un propósito. Billy consideró sus palabras. Durante años había creído que la vida era simplemente una serie de eventos aleatorios, que no había plan, no había destino, solo supervivencia. Pero ahora, sentado junto a esta mujer bajo un cielo lleno de estrellas, comenzaba a dudar. ¿Y tú qué crees?, preguntó. Luna sonrió. Era una sonrisa que iluminaba su rostro entero, que hacía brillar sus ojos color miel. Creo que los espíritus de mi madre te guiaron hasta mí. ¿Tu madre? Murió cuando yo tenía 10 años. Pero la siento cerca cada día, especialmente hoy. Luna miró hacia las estrellas. Ella siempre me dijo que un día llegaría alguien especial.
Alguien que cambiaría mi vida para siempre. Billy no supo qué responder. Las palabras se atoraban en su garganta como piedras. Búho sabio, el anciano guardián de las historias, se levantó lentamente de su lugar. El silencio cayó sobre la aldea como una manta suave. Cuando el viejo hablaba, todos escuchaban. Esta noche, comenzó con su voz grave y melodiosa, celebramos más que una victoria. Celebramos un milagro. Los espíritus nos enviaron un protector cuando la esperanza había muerto. Todas las miradas se volvieron hacia Billy. El vaquero sintió el calor subir a sus mejillas. Jinete del caballo negro, continuó el anciano, tu valentía será cantada por generaciones. Pero antes de convertirte en leyenda, queremos conocer al hombre. ¿Nos honrarías con tu historia? Billy miró al anciano. Luego miró a Luna. Luego miró todas aquellas caras iluminadas por el fuego, esperando pacientemente. Había guardado su historia durante tanto tiempo. La había enterrado tan profundamente que a veces olvidaba que existía. Pero algo en aquel lugar, algo en aquella gente, aflojó el nudo en su pecho. Mi padre tenía un rancho en el norte. Comenzó. Su voz apenas un susurro que el silencio amplificaba. Criaba los mejores caballos del territorio. Me enseñó todo lo que sé. Cómo leer el cielo, cómo calmar a un animal asustado, cómo ser un hombre de honor. Hizo una pausa. Los recuerdos dolían, pero también sanaban. Cuando tenía 20 años, hombres poderosos quisieron quitarnos nuestras tierras. Mi padre me obligó a irme para protegerme. Prometí volver cuando todo se calmara. Luna notó cómo sus manos se cerraban en puños. Cuando regresé, 3 años después, no quedaba nada. Una enfermedad se había llevado a mis padres. No pude despedirme. No pude decirles cuánto los amaba. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de una anciana cercana. El dolor de Billy era universal. Todos allí habían perdido a alguien. Desde entonces he vagado sin rumbo, sin hogar, sin propósito, solo Tornado y yo contra el mundo. El silencio se extendió por un momento. Entonces, Luna hizo algo inesperado. Extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de Billy. El contacto fue breve, apenas unos segundos, pero envió una corriente cálida por todo su cuerpo. El dolor te trajo hasta aquí, dijo ella suavemente. Quizás era el camino que debías recorrer para encontrarnos. Billy la miró. En sus ojos no había lástima, solo comprensión, solo conexión. Águila Negra observaba desde su lugar, sus ojos viejos notando cada detalle, la forma en que su hija miraba al extranjero, la forma en que él la miraba a ella. El jefe conocía esa mirada. Era la misma que él había tenido cuando conoció a la madre de Luna, tantos años atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió preocupación, sintió esperanza. La fogata se había reducido a brasas brillantes que latían suavemente en la oscuridad. La mayoría de los aldeanos se habían retirado a sus tipis, llevando consigo a los niños dormidos en sus brazos. El silencio de la noche envolvía la aldea como un abrazo protector. Pero Billy no podía dormir. Permanecía sentado junto a las brasas moribundas, mirando el cielo estrellado con pensamientos que giraban como hojas en el viento. Tornado dormitaba cerca, su respiración profunda y tranquila. No escuchó los pasos que se acercaban hasta que Luna se sentó a su lado. «Tampoco puedes dormir», dijo ella. No era una pregunta. «Hace años que no duermo bien», admitió Billy. «Mi mente no sabe cómo descansar». Luna asintió como si entendiera perfectamente. Se sentaron en silencio por un momento, contemplando las estrellas